y había una vecina que tenía gallinas. A lo mejor Toño se acuerda, no sé, Toño era de los más grandecitos. Yo me acuerdo que dijo mamá, tengan esta mazorca, desgránenla y tírensela a la gallina. Yo me acuerdo que le tiraban los granitos a la gallina y la gallina venía entrando, siguiéndonos con los granitos. Nomás entraba a la cocina y cerrábamos la puerta. Y ahí mismo la agarrábamos, mamá la agarraba y le torcía el pescuezo. Y de rato salía la vecina, doña Virginia, ¿no ha visto mi gallina? Nosotros ya estábamos comiendo caldo. Mira, hasta ahí el diablo tiene alcance. ¿De qué? De tirarte el lazo. Él no puede hacer otra cosa, hermanos. Él te tira un lazo, pero tú, como tienes una comunión con Dios, siempre estás, Señor, líbrame del lazo del cazador. Porque el cazador es la única manera que tiene ponerte una trampa. Dice en otra parte de la Biblia, él anda buscando, porque no a todos puede devorar. Él va a buscar a los débiles, a los que no están firmes, a los que se están tambaleando, a los que están tibios, a los que están fríos. Pero si usted está calientito en el Señor, Él va a topar con roca. No va a poder. Entonces, hermano, es necesario llenarnos de Dios. Es necesario, hermanos. Cuando la persona tiene eso y tiene esa comunión, el diablo te mira y nomás se rasca la cabeza y dice, no, este no. Y gana por otra parte. Porque no va a poder. No hay manera, hermanos. Mire, se lo digo, usted tiene que estar firme en Dios. Firme en Dios. Y una manera de obtener esa fortaleza es a través del ayuno, la oración y la lectura de la palabra. Cuando tenemos la lectura de la palabra y creerla, hermanos, y creerla, creer la palabra de Dios, lo que lea, créalo. Este año, hermanos, usted tiene que empezar con un nuevo espíritu. Usted tiene que este año empezar con nuevas expectativas para su vida. No empezar el año así, agachado, no. Decir, Señor, sacúdete el polvo y di, Señor, este año es mi año. En este año es mi año. Con esa expectativa empieza. Y para eso tú tienes que empezar a ponerte a cuentas con Dios. En lo que no estás con Él, ponte con Él. ¿En qué manera? En estar hablando con Él. Señor, yo prometo, Señor, yo me propongo en mi corazón que este año todos los días voy a hablar contigo. Aleluya. Hablar con Él. Hermano, eso es orar. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Usted hable con Dios. Tiene que hablar con Dios. Porque Dios está esperando, hermanos, que usted le hable, que usted le busque, que usted le diga, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. No tenga temor, hermano. Mira, con Dios no vaya presumiendo que usted es un fuerte. Dile tal y como tú te sientes. David decía, Señor, estoy como muerto. Fíjate. Pablo decía, yo me glorío de mis debilidades. Diga tal y como es. Para que Él lo haga fuerte. Para que Él lo haga fuerte, hermano. De otra manera, no lo vamos a lograr. Amén.
Daniel 2:21, hermano, por favor, ponme ahí. Antes de empezar el servicio, el tema, lo que voy a compartir, les quiero compartir este pedacito de algo más que es importante, que usted tiene que saber, porque estamos a principios de un año y acabar este. Dice la palabra, mire, Él mueve los tiempos y las edades. Yo quiero que sepa una cosa. Lo que no hizo en el 2025, usted lo puede hacer en este año que viene en 3 meses. Porque Él muda los tiempos. A lo mejor usted tenía una petición, pero Dios mueve el tiempo y la recibe pronto. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. El 22. Él revela lo profundo y lo escondido. Hermanos, tú quieres revelación. Tú quieres escoger cosas de Dios profundas. Él es el único que te las va a revelar. No el pastor. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Yo quiero que sepas una cosa, hermanos. Que Él es el único que te da la sabiduría. Y cuando tú estás con Él, acuérdate que andas en luz porque Él mora en luz. Amén. Él mora en luz. Ahora sí, vete a Daniel 12, versículo 3. Daniel 12, 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Mire, hermano, esas palabras cualquiera las puede entender. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Usted quiere resplandecer? Sea entendido. ¿Cómo, pastor? Hermanos, sea entendido con Dios. Obedezca a Dios. Busque de Dios. Entiéndale a Dios. Y usted va a resplandecer. Pero si usted tiene orgullo, no, Dios no puede hacer nada contigo, porque no eres entendido con Él. Tienes que, hermano, quitar todo orgullo. Tienes que vaciarte de lo que hay en tu corazón. Tienes que sacar esas cosas para que seas entendido en las cosas de Dios. Dios no te puede revelar cosas mientras haya orgullo en tu corazón. Mira, hay veces que hay hasta orgullo de la escritura, porque sabes mucha escritura, eres un orgulloso. No, es que yo conozco la palabra pero no eres entendido. El diablo también la conoce. Dice la palabra, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia. Hermanos, los que enseñan la justicia. ¿Qué dice Dios? Los que sean justos. Los que sean justos. O sea, dijo Pablo en una carta, dijo Pablo, ustedes son cartas abiertas leídas por todos los hombres. Ustedes son cartas abiertas leídas por todos los hombres. Entonces, ¿qué está diciendo Daniel? Enseña la justicia. ¿Cómo le enseño? Con mi vida. Con mi vida. Dice la palabra, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Tenemos que ser en la vida justos, hermano. Justos en la vida. Para que podamos resplandecer, podamos ser bendecidos. Porque realmente, hermanos,
Mateo 12:43. Ya vamos a empezar el mensaje, hermanos. Quiero estos versículos. Mateo 12:43. Mira, esto que te estoy compartiendo es para que tú lo entiendas este próximo año. Señor, yo voy a ser entendido. Yo voy a prestar oído a ti. No a tu carne, hermanos. No te dejes. No te dejes. Tú tú eres un hijo de Dios. No te humilles. ¿A cuántos oigo así? No, yo soy un hijo de un rey. No, hermano. No hay eso. Se ha entendido. Dice la palabra: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega lo haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mira, hermanos, un ser vacío está expuesto a demonios. Tú tienes que llenarte de Dios. ¿Tú quieres que esto no te pase? Llénate de Dios. Llénate de Dios. Llénate de Dios. Llena tu espíritu de Dios. Llena tu depósito de Dios. No lo traigas vacío. No, llénate de Dios. Busca de Dios. Y entonces, hermano, tú vas a ver cómo Dios te bendice grandemente. Malaquías 3:18. Malaquías 3:18. Ya vamos a empezar el mensaje, hermanos. Mira, estas cositas, llévatelas grabadas en tu corazón y las voy a practicar este año. Las voy a practicar. Entonces volveréis y discernís la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Cuando tú le sirves a Dios, cuando tú le obedeces a Dios, entonces vas a discernir, vas a ver y vas a decir: este le sirve a Dios y este no le sirve a Dios. ¿En qué lo vas a ver? En la manera que vive, en la manera que anda. Porque Dios te lo va a mostrar. Y vas a encontrar la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Entonces, si tú le sirves a Dios, hermano, va a haber diferencia con aquel que no le sirve, aunque estamos juntos. Pero vas a encontrar una diferencia, porque Dios te va a enseñar a que tú le sirvas a Dios como Él quiere que tú le sirvas. Amén. Y Dios quiere eso de ti, hermano. Dios quiere que tú le busques y que este año te lo propongas en tu corazón para que sea mejor año que el 2025. Yo lo creo, hermanos. Yo no creo que Dios va a hacer grandes cosas. Solo es cuestión de ponernos en las manos de Él. Amén. Ahora sí, vete a Lucas capítulo 9, hermanos. Mira, voy a tratar de darte esta enseñanza, hermanos, a una manera simple que la podamos entender y que sépanos que si tú buscas a Dios, va a haber una diferencia grande en ti. Dice Lucas 9: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades.
Mira, hermanos, dice la palabra que Dios reunió a sus 12 discípulos y les dio poder. ¿Qué es poder? Poder es fortaleza y habilidad. Dios nos dio poder, fortaleza y una habilidad. Él nos dio el poder, pero el poder sin autoridad de nada sirve. Es como si tú tuvieras una pistola, pero no tienes autoridad para apretar el gatillo. Entonces Dios no solamente te va a dar poder, sino te va a dar autoridad. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Y los envió a predicar, ¿qué? Y a sanar. Déjame decirte una cosa. Jesús nunca predicó el evangelio. Jesús en la tierra siempre predicó el reino de Dios. Porque te voy a decir una cosa. El evangelio es una cosa y el reino de Dios es otra cosa. El evangelio de Dios es Dios te ama, ven a Él, ten vida eterna, y son las buenas nuevas. Y predicar el reino de Dios es un reino, es un gobierno, que en ese gobierno existe un rey. Y Él los mandó a predicar, no el evangelio, Él los mandó a predicar el reino de Dios. El reino de Dios. Vete a Juan capítulo 3, versículo 3. Mira. Y el reino de Dios, hermano, es diferente al evangelio, a las buenas nuevas. Dios nunca los mandó a predicar el evangelio, Él los mandó a predicar el reino de Dios. Jesús siempre dijo, yo vengo y traigo el reino de Dios. E inclusive en el Padre Nuestro nos dijo, ustedes pidan por el reino de Dios que venga a la tierra. Dice la palabra, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo, ¿qué? No puede ver el reino de Dios. Jesús nunca predicó las buenas nuevas, siempre predicó el reino de Dios. Ahorita te voy a decir por qué razón te estoy hablando del reino. Porque en el reino, hermano, hay un rey. Y cuando tú estás en el reino, tú te tienes que someter al reino, a un gobierno que te va a gobernar. Muchos recibimos las buenas nuevas y ahí nos quedamos. Pero Dios te dice, predica el reino de Dios. ¿Para qué? Para que entres al reino de Dios. Porque no, mira como dice aquí la palabra. Dice, Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo, no puede ver. Ver es una cosa, versículo 6. Versículo 6 dice, lo que es nacido de carne es y lo que es nacido del Espíritu es. No te maravilles de que te digo, os es necesario nacer de nuevo. Vete al versículo 4, hermano, parece que me equivoqué. Respondiendo Jesús, ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? 5. Respondiendo Jesús, de cierto le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede, ¿qué? No puede, el reino de Dios, dijo, no puede verlo. El que no naciera no puede verlo. Pero la cuestión no es verlo. La cuestión es entrar al reino de Dios. Dios le dijo a Nicodemo, mira, si no naces no puedes verlo. Pero la cuestión no es verlo. La cuestión es entrar al reino de Dios. Mira lo que dijo. Dijo, Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, hermano, no es ver el reino de lejos. Hay que entrar al reino de Dios. ¿Qué es entrar al reino de Dios? Para ser gobernados por un rey. Muchos nos quedamos en las buenas nuevas, pero no entramos al reino. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo,
que el que no naciera de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Las buenas nuevas, que es el evangelio, todos lo recibimos y muchos se quedan en ese punto. La cuestión es entrar en el reino de los cielos, porque el que entra al reino de los cielos es gobernado por un rey. Está hablando de un reino donde hay un gobierno y donde hay un rey que se tiene que someter. Hermanos, si no entramos al reino de Dios, nunca nos vamos a poder someter, ni nunca vamos a ser gobernados por el Padre. Por eso es necesario no quedarte en las buenas nuevas. Yo quiero entrar al reino, porque yo quiero ser gobernado por ese reino. Yo quiero ser gobernado por ese reino. Vete a Lucas capítulo 17, versículo 20. Ahorita te voy a decir algo poderoso, hermano. Lucas capítulo 17, versículo 20. Lo tenemos. Preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Hermanos, Jesús no predicó el evangelio. Jesús predicó el reino para que la gente entrara al reino y sea gobernada por un rey. Dijo, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. El siguiente versículo, ni dirán, helo aquí o helo allá, porque he aquí el reino de Dios, ¿dónde está? En ti está el reino de Dios, en ti está el reino de Dios. El reino de Dios quiere entrar en ti para que tú puedas ser gobernado por un rey. Mientras que tú no entras a ese reino, tú no puedes ser gobernado por el rey. Tú tienes las buenas nuevas, pero no te has dejado gobernar por Dios. Por eso no miras victoria. Tú tienes que entrar en el reino de Dios y caminar en ese reino. Por eso en el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra ¿de quién? Del Omnipotente. En palabras españoles, en palabras vocabulario de nosotros, dice, el que anda en la presencia de Dios, camina en el poder de Dios. ¿Qué te está diciendo? Que eres gobernado por un reino. Hermano, tú tienes que entrar al reino de los cielos. Y el reino de los cielos no está esperándote allá, está en ti. Por eso en el Padre Nuestro dijo Jesús, oren de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino a la tierra. ¿Sabes qué quiere Dios? Que el reino viva en ti. No digas, ¿dónde está el reino? ¿Está allá o está acá? No, el rey está en ti. El reino ya está en ti. Simplemente métete al reino. ¿Para qué? Para que puedas ser gobernado por un rey. Hermanos, necesitamos entrar al reino de Dios para llevar una vida de victoria. No está allá, el reino está dentro de ti. Hermano, dentro de ti está un reino. Está un rey poderoso. ¿Por qué crees tú que Satanás te puede vencer? ¿Sabes por qué aún todavía temes? Porque no te has dado cuenta que dentro de ti está un reino. Y como no te has dejado gobernar por ese rey, por eso tienes temor al diablo. Pero si ese reino está en ti, y tú sabes que ese reino está en ti, tú sabes que tú eres un poderoso en esta tierra. Que en ti anda un poderoso, un rey que gobierna todas esas cosas. Y que no hay diablo que te pueda tumbar, porque tú caminas en un reino. Tú caminas en una atmósfera de reino, porque el reino está en ti. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 18. Vete a Lucas capítulo 18, versículo 16. Hermanos, este día nos vamos a ir de aquí entendidos. Yo tengo que entrar al reino de los cielos. Para entrar al reino de los cielos, yo tengo que someterme a un rey que va a gobernar mi vida. Dicho eso de paso, ¿qué idioma hablas tú, hermano?
¿Qué idioma hablas tú, hermana? ¿Qué idioma hablas tú? Español. Bueno, ¿sabes por qué hablas español? Porque en tu país llegó un imperio de España que hablaba español y por eso eras español. Por eso tu cultura es de español, porque en tu país reinó un imperio de España. ¿Por qué aquí hablan inglés? Porque aquí vino un reino de Inglaterra, ingleses, por eso se habla inglés. Cuando un reino entra en ti, tú te vas a someter a ese reino, a ese gobierno, es el que te va a gobernar. Los hijos de Dios viven bajo un gobierno, bajo una cultura. ¿Me explico? Hermano, es tan fácil decir: Señor, venga tu reino a mí, y dejarte gobernar por ese rey. Tienes que dejarte gobernar, dice la palabra. Mas Jesús, llamando, los dijo: dejad a los niños venir a mí, y no lo impidas, porque de tales es el reino de los cielos. Le voy a explicar qué quiso decir Jesús. A un niño, al Silas, ahorita que llegue a la casa le voy a dar un nalgazo por chiflado. ¿Sabe qué va a hacer? A la media hora le digo: Silas, y voy a decir: Daddy, 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 aunque lo nalgué, porque ya tienes la intención, ya estás inclinado a buscar de Dios porque estás en una iglesia. Hay cosas que tú las tienes que recibir por fe. El reino de Dios se recibe por fe. Hermano, todo se basa en la fe. Hay cosas que tú crees y dices: no, es que no, Dios no me puede bendecir, porque no lo estás creyendo. Tú tienes que creerlo, Señor, por fe. Por fe. Dice la palabra: no entrará en él. ¿No tiene versículo 18? Bueno, ese ya no, hasta ahí, hasta el 17. Entonces el reino de Dios, hermano, es cuestión de que seamos como un niño para poder recibir el reino de los cielos. Ahora sí, vete a Lucas 9. Yo te quiero decir, hermano, versículo 4. Dice, bueno, vete al versículo 3 para poderlo entender un poquito más rapidito. Dice: y les dijo: no toméis nada por el camino, porque los había mandado a predicar el evangelio. Mire, les dio su poder y su autoridad para echar fuera ¿a cuántos demonios? ¿A cuántos demonios dice? ¡A todos! Dice: y les dijo: no toméis nada por el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. ¿Qué quiere decir? Los dijo: vayan y prediquen el reino de los cielos. No les mandó a predicar el evangelio, los mandó a predicar el reino de los cielos. Dijo: y vayan, dijo, versículo 3. Y donde quiera, y no les toméis nada por el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleves 2 túnicas. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando Dios te llama y cuando Dios te dice, Él va a suplir todo, hermano. O sea, que cuando tú entras a Dios, no confíes en otras cosas. Confía en Dios. No confíes en esto ni en lo otro. No, confía en Dios, que Él te va a suplir. Dios quiere que no te apoyes de otra situación,
Dios quiere que no te apoyes de otra cosa. Bueno, pues sí, yo te voy a decir que sí, pero mira, esto es mi fuerte. No, confía en Dios de todo corazón. Trabajas, ganas, recibes tu cheque, pero tu confianza no está en ese cheque, tu confianza está en Dios. Dice, porque yo soy el que te voy a suplir. Yo soy el que te voy a suplir. El 4. Y a cualquier casa donde entréis, quedáis ahí y de ahí salid. Y donde quiera que no recibéis, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. ¿Qué quiso decir? Mire, hermano, para ese tiempo era bien importante la tierra. O sea, donde ustedes lleguen, quédense. Pero donde no lo reciban, sacúdense en el polvo. Te voy a decir por qué. ¿Se acuerdan del general Naamán, el general, que tenía lepra? Y que una judía que era criada lavaba sus calzoncillos y sabía que estaban manchados de la sangre de la lepra. Y entonces la sirvienta le dijo, oye, patrón, yo conozco a un hombre que está en tal lugar que lo puede sanar. Y este hombre agarra un grupo de soldados y se va a ver al profeta Eliseo. Y cuando llega allá, le ordena que se zambuta 7 veces en el Jordán. Y el general se ofendió. Dijo, no, ¿qué va? ¿Cómo me voy si en mi país hay mejores ríos que aquí? Le dijo uno de los soldados, mira, ya te dijo, ¿qué te cuesta meterte? ¿Qué te cuesta meterte? Ya estamos aquí. El hombre se humilló y se metió al Jordán 7 veces. Y a la 7ª vez que salió limpio de la lepra. Hermanos, la fe y la humildad cuentan mucho. Tú tienes que someterte, hermanos. Tú tienes que ser humilde. No te dé pena dar gracias. Mira, yo tengo una costumbre, hermano, con mis patrones. Seguido, yo les digo, oiga, mire, le doy gracias por el trabajo que me da y la preferencia que me da por darme el trabajo. Se lo agradezco bastante. No me quito nada con darle gracias a la persona. Malo que dijera, no, pues que yo soy el que le hago el trabajo, me paga, pero le hago el trabajo. No, hermano, yo no estoy en esas cosas. Yo le doy gracias a la persona. Le digo, hey, gracias por darme trabajo, te lo agradezco. Mira, yo tengo una familia que mantener, depende de mi trabajo. Yo te doy gracias por esto. No, señor Palacio, no se preocupe. No, yo le doy trabajo porque usted y sus muchachos hacen un buen trabajo. No me importa, yo como quiera le doy las gracias. ¿Qué crees que sucede después? Me vuelven a dar más trabajo. Pues este hombre fue humilde en esa manera que se metió al río Jordán, sanó. Pero después que salió, dijo, no, esta tierra me dio bendición. Agarró 2 sacos de tierra y se las llevó con él a su país. Dijo, porque cuando llegue a mi país, el rey de mi país me va a hacer hincar y adorar a los dioses de aquella tierra. Pero como este Dios fue el que me sanó, yo voy a regar la tierra y en esa tierra me voy a postrar y voy a dar gracias. Por eso Dios le dijo a sus discípulos, Jesús le dijo a sus discípulos, donde no son recibidos en esa tierra, sacúdense en el polvo, para que no se contaminen con ese polvo. Fíjate nomás, para no contaminarse, dice el versículo 6. ¿Estamos en qué, hermano? ¿En Lucas? Lucas 9. Déjame ver. 4, 5 y 6. Vete a Lucas 4:33. Lucas 4:33. Dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos,
¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo, cállate, sal de él. Entonces el demonio, derivándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Hermanos, ese poder que tenía Jesús para echar fuera demonios es el poder que te lo está dando a ti hoy. Yo te doy poder y autoridad sobre todos los demonios. Ese poder está en ti. ¿Sabes qué tienes que hacer? Creerlo. Si yo le digo a un niño algo, lo va a creer. Solamente tenemos que creerlo. ¿Para qué? Para poder ser gobernados en ese reino, hermanos. Es lo que tenemos que hacer. Ese mismo poder Dios nos lo dio. Ahora sí, vete al capítulo 10 de Lucas. Mira, hermanos, en el capítulo 9 de Lucas, Dios mandó a sus 12 discípulos, a los que estaban con él. Les dijo, vayan y prediquen el reino de Dios. Y estos no predicaron el reino de Dios. Predicaron el evangelio y sanaron enfermos. Fue todo lo que hicieron. Y como estos no predicaron el reino de Dios, en el capítulo 10, Jesús agarra a otros 70. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quien envió de dos en dos delante de él a toda ciudad, lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis forja, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludes por el camino. Mira, hermano, lo mismo que les dijo a los 12. Lo mismo que les dijo a los 12. El 5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea en esta casa. Y si hubiere ahí algún hijo de paz, ¿qué dice? Vuestra paz. Tu paz, no la paz de Dios. Ya está la paz en ti porque el reino está dentro de ti. Hermanos, ¿quién cree que el reino está dentro de nosotros? Ya está la paz en ti porque el reino mora en ti. Entonces Jesús dice, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a nosotros. Ustedes den paz. El que no la reciba, no se preocupen. La paz viene otra vez a mí. No la quisiste. Allá tú. Allá tú. Pero hermanos, en ti ya está la paz. Si el reino de Dios está dentro de ti, ya mora la paz en ti. Ya mora la paz en ti. Dios quiere, hermano, que tú tengas eso para que tú puedas ser de bendición. Sigue, hermano, sigue el versículos 8, 7. En cualquier ciudad donde entréis y os recibís, comed lo que os pongan delante y sanar a los enfermos que en ella haya, y decirles, ¿se ha acercado a vosotros quién? Hermano, ¿sabes qué predicaba Jesús? El reino de Dios, no las buenas nuevas. ¿Qué quería Jesús? Que el reino de Dios entrara en ti. ¿Para qué? Para que puedas ser gobernado por un rey. Porque en ese rey hay un gobierno. Hermano, cuando recibimos el reino, ya no eres gobernado por ti mismo. Mira, hermano, te lo voy a decir
hay cristianos que viven su propio evangelio según su modo de vivir. Según su modo de vivir. Porque no han entrado al reino de los cielos. Porque cuando al reino de los cielos entra, ya no eres gobernado por ti, ni por tus intenciones, ni por tu voluntad. Eres gobernado por un rey. Y cuando tú eres gobernado por un rey, eres gobernado por él. Caminas en ese gobierno. No puedes caminar en otro, sino que en ese gobierno. Por eso Jesús les dijo, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Ahora sí vete al versículo 17. Mira, hermanos, déjame aclararte algo. Cuando el reino de Dios vive dentro de ti, ahí hay un reino que vive dentro de ti. Pero hay otro reino. Que en ese reino no hay un rey, pero hay un príncipe. Y cuando aquel que tiene el reino de Dios dentro de él, cuando se topa con el otro reino, va a haber enfrentamiento. Cada vez que tú quieras tomar una voluntad de fe para Dios, va a haber un enfrentamiento que te va a enfrentar, y es el otro reino, el príncipe de este mundo, porque él también tiene un reinado. Entonces, cuando aquella persona, esa persona donde entra o donde va, el reino va con él. Y cuando tú llegas a un lugar o entras a un lugar y en esa persona hay otro reino, va a haber un enfrentamiento. Te van a hacer la vida cansada. Y vas a decir, ay, hoy que le estoy sirviendo a Dios, más personas están en contra de mí. No es que estén en contra de ti. Es el reino que vive dentro de ellos. Ellos saben que hay un reinado en ti. Y hay enfrentamientos. Cuando viene una persona y me dice, pastor, mire, en mi trabajo, ¿sabes qué es? Ahí hay gente que vive otro reino aparte, menos que tú. Entonces yo te garantizo, hermano, yo te garantizo, no te lo profetizo, te lo garantizo, que si el reino de Dios vive dentro de ti, vas a tener contrariedades. Pero no te preocupes, porque ese reinado se va a someter bajo tus pies. Bajo tus pies. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Por qué? ¿Cómo a nosotros no se les levantaron demonios? Porque no predicaron el reino, predicaron las buenas nuevas, pero estos fueron a predicar el reino de Dios. ¿Y qué pasó? Se le levantaron otros y dijo, pero aún esos hombres, esas personas, esos demonios se los sujetaron en tu nombre. El 18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Fíjate, Jesús. Hermano, cuando el reino de Dios está dentro de ti, no tengas miedo. El que se ponga contra ti va a caer, se va a sujetar, porque el diablo vive bajo tus pies en el nombre de Jesús. Tú entras a una parte o estás en una parte y nadie te toma en cuenta y nadie te mira, porque no está el reino en ti. Eres un hijo de Dios. Silas, agárralo, Carmen, o llévalo allá con Santa. Vos déjalo allá. Entonces, hermano, ¿qué pasa? Si el reino de Dios no está en ti, no va a pasar nada. Llénate de Dios y vas a ver cómo se van a poner contra ti. Pero ¿sabes qué? Date cuenta una cosa, que tú tienes el poder para sujetarlos. Se van a sujetar, hermanos. Dice la palabra, dijo Jesús, yo veía a Satanás que caía del cielo como rayo. ¿Sabes cuánta velocidad tiene un rayo?
186,300 millas por segundo. Es lo que corre la velocidad de un rayo. Y dijo Jesús, yo miraba cómo caía. Hermano, cuando tú declaras al Señor Jesús, el diablo se sujeta. Cuando Jesús dijo, yo lo veía caer del cielo, el diablo estaba perdiendo autoridad. Cada que tú declares, cada que tú lo canceles, él pierde autoridad delante de ti. Cada que tú hagas, él va a perder autoridad contigo. Te lo digo. Si tú no dices nada, no pasa nada. Si el reino no está en ti, no pasa nada. Pero si el reino está en ti, hermano, y tú hablas, cada que tú dices la palabra, el diablo se tiene que sujetar. Pase lo que pase, el diablo se tiene que sujetar. ¿Por qué? Porque el que está en ti es más poderoso que el que está allá. Te lo digo sinceramente. Entonces, hermano, tenemos que llenarnos del reino de Dios. Dice la palabra el 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. O sea, hermanos, ¿quién ha hablado de ti? Mucha gente. Pero cuando dice nada os dañará, o sea, no te podrán hacer injusticia, porque Él te cuida. Podrán decir de ti, pero no te van a dañar, porque no va a permitir que haya injusticia en ti. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hermano, si el reino de Dios está en ti y se levanta otro contra ti, no te preocupes. Tú tienes autoridad para tumbarlo. Tú tienes autoridad. Simplemente tienes que abrir tu boca y creer. No creas, esto no es un cuento, hermanos. Esto es una realidad. Tú eres una persona que hay un reino dentro de ti. El Padre Nuestro muchas veces lo rezamos, casi todos los que estamos aquí. Y Él nos ordenó y nos pidió y dijo, ustedes oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. Hasta allí. Jesús siempre predicó el reino de Dios porque Él quiere gobernar en tu vida. Tú le tienes que dejar que Él gobierne tu vida. Y cuando Él gobierna tu vida, tú vas a caminar en un reino de poder. Dice el versículo 20. Pero no os rejuicéis, no rejuicéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijados de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En los cielos. Hermano, cuando tu padre te registró, donde naciste, en el registro está tu nombre y el nombre de quién? De tus padres. Mis abuelos también. Bueno, mira, en el cielo está tu nombre y está el nombre de tu Padre celestial. Aleluya. Allá estás registrado. Estás registrado en los cielos. Estás registrado en los cielos, hermano. El versículo 21. En aquella misma hora, Jesús se regocijó. ¿En dónde? Y dijo, oh, te alabo, oh Padre. Mira, ahí estaba la Trinidad. Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada que tú pones en obra y hablas la palabra de Dios, los demonios se van a sujetar. Y cada que tú hagas eso, Jesús te está mirando que Satanás está perdiendo autoridad y cae del cielo a la tierra.
¿Y sabes qué hace Jesús? Dice, se regocijó. Se regocijó al verte eso. Dice, y en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado. Sí, Padre, porque así te agradó. Hermano, todas estas cosas, ¿para quién son? Aquellos que creemos como niños. Tú tienes que creer como un niño. Si Dios dice, hijo, yo te doy autoridad y poder sobre todo cosa mala. Ya te lo dijo. Tú tienes que decir, Padre, yo la recibo, Padre. Yo la traigo aquí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Mojarte los pies, hijito? ¿Cómo? Hazlo. No te dé miedo. En ese mismo instante, hermano, ármate de valor. Hermano, dice una parte en la palabra, el reino de los cielos se ha hecho fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Hay veces que te tiene que dar coraje, valentía, ir y decir, diablo, perro miserable, ya no más, ya no más. Yo te ordeno en el nombre de Jesús que te sujetes bajo mis pies. Así le tienes que hablar. Porque necesitas valentía. El reino de los cielos solamente los valientes lo arrebatan. Si vas a ir con un temeroso, ay, yo no, es que yo no he ayunado, yo no he orado. Ya está el reino en ti. Ya está el reino en ti, hermanos. Tienes que hacerlo. Recuerdo hace muchos años, yo estaba haciendo mis pininos primeros, hermano. Y vino una persona y me dijo, pastor, en mi casa tenemos un altar de la muerte. Pero todos los que estamos en la casa no queremos quitarlo porque tenemos miedo que nos cobre algo. Fue conmigo la hermana Mica, la hermana Manuela, Carmen, nomás, eran los 4. Llegamos a la casa y efectivamente, hermanos, había un cuarto, lo que es un cuarto, y estaba una muerte más alta que yo. Y había en ese cuarto toda clase de sacrificios que le ofrecían a la muerte. No estoy diciendo mentiras. Yo le dije a la persona, hermano, yo quiero que me lleves un tanque de 200 litros y me lleves una yoga de diésel. Llegamos a la casa. ¿Sabes por qué, hermano? Porque nunca dudé que el reino estaba en nosotros. Llegué, y no crees que llegué temeroso, llegué con coraje. Llegué con coraje, perro miserable. No tengas miedo, hermano. Él no te puede hacer nada. Si Dios está contigo, no te puede hacer nada. Si tú tienes todavía miedo, es que Dios no está en ti. Llegué con coraje a esa casa. Le agarré un martillo y que agarra la muerte. Perra miserable, a puros pedazos rompí la estatua esa. Una muerte más alta que yo. Y todo el cuarto lo hice pedazos. Y las hermanas que andaban conmigo, andábamos orando. Las hermanas que andaban conmigo andaban acarreando botes de todos los pedazos que hicimos al tanque de basura. Le prendimos con diésel y ahí echen todas las cosas. ¿Sabes por qué, hermano? Porque hay veces que te tienes que llenar de valentía para poder vencer. El reino de Dios no es para los cobardes. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Con valentía, hermano. No, hermano. No, tú no te dejes paniquear.
Dios está dentro de ti, lo acabas de ver. El reino de Dios está dentro de ustedes. Él te dio el poder y autoridad. ¿Qué tienes que hacer? Ponerlo en práctica. Decir, Señor, déjate gobernar por Él. Ahí está el reino. Y el diablo se va a sujetar. Ellos vinieron gozosos delante de Jesús y dijeron, Señor, el diablo se sujetaba, los demonios se sujetaban en tu nombre. Dijo el Señor, si yo miraba como Satanás perdía poder, caía del cielo al piso. ¡Ja! Me regocijo. Me regocijo de lo que está pasando con ustedes, porque los primeros 12 no predicaron el reino de Dios. Predicaron el evangelio. Y Jesús dijo, no, prediquen del reino. Y en el reino, hermanos, es lo que quiere que Dios recíbanos este día. Señor, yo recibo tu reino. No tengas miedo, hermano. Mira, el diablo te va a querer atemorizar de muchas maneras. Pero acuérdate que en ti mora un rey que gobierna todas las cosas. Tú párate en esa valentía. Va a haber tiempo que hay cosas que las tienes que vencer con coraje. Por ejemplo, hermano, vamos, mira, este ayuno que vamos a empezar, a muchos de nosotros debemos tener un ayuno de teléfono, porque a veces el teléfono lo usamos nomás para chismolear. Alábale. Señor, yo voy a ayunar 21 días de teléfono. Señor, yo voy a ayunar 21 días de no ver novelas. Señor, yo voy a ayunar de no escuchar la Lupe, porque muchos todavía escuchan la Lupe. Señor, yo voy a ayunar por esta causa. Pero necesitas hacerlo. Y hay cosas que las vas a tener que hacer por coraje, que te vas a fastidiar, que cada rato el enemigo te hace caer en la misma y en la misma. Ahorita pasas aquí enfrente y dices, Señor, te prometo, Señor, que voy a dejar ese mal hábito que tengo, Señor, ya no más. Y a los 4 meses vuelves a caer. Tienes que hacerte valiente. Tienes que hacerte valiente. No más. No más. Hermano, y creerte lo que dice la palabra. Tú leíste ahorita el poder y la autoridad que Dios te dio. Tú tienes que creerlo, que dentro de ti hay un rey, hay un reino, y tú tienes que caminar sobre ese reino. Amén. Sobre ese reino. Vete ahí, 2 de Timoteo, capítulo 1. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Yo quiero, hermano, que este año 2026 sea un año de éxito para ti. Que tú te pongas las pilas y digas, Señor, ya no más. Ya me cansé de esto. Yo quiero que gobiernes mi vida. Dice la palabra. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. El 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento no conforme a nuestras obras. Ahí me voy a detener. Mira, Dios no te llamó por bueno. Dios no te llamó, Toño, porque eres bueno. Él te llamó por su gracia. Si tú crees que tú vas a tener cosas porque eres bueno, no las vas a tener. O tú vas a creer que no vas a recibir cosas de Dios porque haces cosas malas. También. Dice la palabra, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Él te llamó con un llamamiento santo, no conforme a tus obras,
sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. No existía la tierra. No existían las estrellas. Antes del Génesis 1, Él ya te había llamado. ¿Y sabes por qué te llamó? Porque Jesús le dijo: Señor, ¿qué me vas a dar? La gloria la tengo tuya. ¿Qué quieres, hijo? Dame las naciones por herencia. Dijo: todas las naciones son tuyas. Y por eso hizo eso el Señor. Salmo 2. Creo que es el Salmo 2. Salmo 2, versículo 7. Mira, hermanos, Dios te dio con Él desde antes de la fundación del mundo, y no por tus obras. Es que yo soy bueno. Yo soy bueno. A mí Dios sí me va a escuchar. No, hermano. ¿Sabes por qué? Por fe. Por fe. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Versículo 8. Pídeme. Dijo: pídeme, hijo, ¿qué quieres? Dijo: Señor, la gloria la tengo porque estoy contigo. Te daré por herencia las naciones, y como posesión tuyos los confines de la tierra. Desde antes de la fundación del mundo, Dios le dijo a Jesús: hijo, ¿qué pídeme? ¿Qué quieres? Dijo: dame las naciones, son tuyas. Y por eso Él te escogió y te dijo: hey, no por tus obras, sino porque mi hijo pide las naciones y tú eres nación. Yo te voy a dar con Él. Hermano, no es por nosotros. Nada es por nosotros. Es porque Dios, mira, no es el hombre buscando a Dios. Es Dios buscando al hombre. Hermano, a mí Dios me sacó del choquete, del lodo. Yo estaba en un lodo y Él extendió su mano y Él me sacó del lodo. Y así todo enlodado y ensoquetado, me dio la mano. Y ahí me limpió y me lavó y me dijo: tú eres mi hijo. No busqué yo a Dios. Él me sacó del lodo cenagoso donde yo estaba, y Dios te sacó a ti también. Es Dios buscando al hombre. Dios busca al hombre, hermano. Dios no es de que, yo busco a Dios. No, mira, hermanos, cuando yo busco a Dios, yo estaba platicando anoche con unos hermanos y le estaba diciendo de qué manera a mí Dios me habla. A mí Dios no me habla que yo me encierre en el cuarto y que me meta a adorarlo y que esté 2 horas y que diga: voy a meterme para que Dios me hable. No sé, a mí me habla diferente. Yo me meto al cuarto a adorar a Dios, pero para yo estar bien. Me meto, pongo una música, las que me gustan, las favoritas, y ahí adoro a Dios. Y ahí lo primero que me va a mostrar Dios es a mí. Y ahí me hace ver la mugre que tengo que limpiar. Y no lo hace para hacerme sentir mal. Lo hace porque me quiere limpiar. Y ahí yo me lleno de Dios. No me habla, lo siento. Y ahí está conmigo. Yo siento su presencia. Acabo, me levanto, estoy tranquilo. Gracias, Señor, te sentí. Bueno, hay días que ni estoy pensando en Él, ni estoy orando. Y ahí me habla Dios. Mis hijos, esto. No lo estoy buscando. No estoy orando. No estoy pensando ni en Él. Y si Él quiere, Él se acerca y me dice: hijo, presta atención. Y ahí suelto lo que estoy haciendo y me retiro. Y ahí el Señor me empieza a hablar. Mira, quiero esto, quiero esto, quiero esto.
Dijo, así, de esa manera me habla. ¿Cuál es la razón que tú eres con Dios? Para que tú, hermano, te fortalezcas. Mira, una persona que no está orada y que no tiene intimidad con Dios, muy fácil cae. Pero la persona que está orada y que está en comunicación con Dios, el diablo no te puede hacer caer. Segunda de Corintios 10:4. El diablo no te puede hacer caer. ¿Por qué? Porque estás orado. Dice la palabra, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Cuáles armas? El ayuno, la oración, la palabra de Dios. Son armas que tú traes. Dice, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. El 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hermano, el diablo se va a levantar en tu contra, pero tú tienes el poder, dice de Dios, y llevando cautivo, ¿qué? Van a venirte pensamientos malos, pero vas a decir, Señor, quita estos pensamientos malos de mí, Señor, en tu nombre, Señor. Ayúdame, Señor, clama a Dios. Señor, quita estos malos pensamientos que tengo. No es así, Señor. Yo en ti soy vencedor, Padre Santo. Empieza a clamar. Dice la palabra, pensamiento a obediencia de Cristo. Todo el pensamiento a la obediencia de Cristo, el 6. Y estando prontos, ¿para qué? Para castigar la desobediencia. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo lo puedes castigar? Si tú no eres obediente a Dios, tú no vas a atar a ningún demonio. ¿Sabes cuándo? Cuando tú obedeces a Dios. ¿Cuándo? Cuando el reino de Dios está en ti y eres gobernado por ese reino. Que eres obediente a Dios. Entonces dice la palabra, y estando prontos para castigar toda desobediencia. Tú puedes castigar toda desobediencia del diablo. ¿Cuándo? Tu obediencia sea perfecta. Si yo, hermanos, obedezco a Dios y camino en ese reino, y yo soy obediente a Dios en todas las cosas que me propone, conforme a la palabra de Dios, el diablo no tiene poder en mí. Y a cualquier hora que se presente, lo meto bajo mis pies. Así, hermano, así. No con miedo. No tengas miedo, hermano. Es una guerra espiritual. Dios está contigo. Si tú vas a andar temeroso al diablo, entonces no has creído en Dios. Cree en Dios. Cree en Dios, hermano. Porque el Dios que está en ti es más poderoso que el que está fuera de ti. Tú lo puedes atar a cualquier hora que se te presente. Hermanos, mira, Dios te va a dar sabiduría. Dios te va a ver, Dios te va a enseñar cuando está el peligro. Dios te va a enseñar, mira, ahí está, cuidado con eso porque ese trae el demonio. Sí, Señor, aquí estoy, pum, ya. Así es. ¿Cuándo? Cuando tu obediencia es perfecta. Mira, camina en el camino de Dios. Este año, di, Señor, yo voy a ser obediente a ti. Yo voy a ayunar y voy a orar para fortalecer mi espíritu. Yo quiero que te le pongas de pie. Ponte de pie. Mira, yo quiero que pongas tu mano en tu cabeza. Y esta mañana nos vamos a liberar de todo mal hábito que haya en ti. Tú lo vas a decir, porque todos tenemos algo que liberar. Y tú vas a decir, Padre, en el nombre de Jesús, yo libero a este hijo tuyo, a ti mismo. Y empieza a nombrar de lo que tú sabes que tienes que ser liberado. Si es de celos, si es de envidia, si es de temor, si hay algo que temor, miedo, enfermedad,
brujería, hechicería. Señor, yo me libero, Señor, de todo hechizo que está en contra mía. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo soy libre, Señor. Yo soy libre de todo lo que estorba en mi vida, Padre, en el nombre de Jesús. Yo soy libre de todo aquello que esté en contra mía. En tu nombre, Señor, yo soy libre, Señor. Yo cancelo, Señor, toda maldición, generosidad, Señor, de mis antepasados, Señor. Yo la cancelo en el nombre de Jesús y soy libre, Señor, de toda maldición de mis antepasados, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Y ahora, Señor, yo soy libre completamente, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, de toda enfermedad, de toda cachedumbre del diablo, Señor. Y yo recibo, Señor, este nuevo año, Señor, en libertad, Señor. Yo voy a caminar en libertad, Señor, libre de toda maldición, de todo hechizo, de todo temor, de todo lo que estorba en mi vida, de todo mal hábito, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Yo me declaro libre, Señor. Hoy, Señor, yo soy libre delante de ti, Señor. Ahora, Padre, ahora, Señor, derrama bendición sobre tu Hijo. En el nombre de Jesús, yo recibo bendición. Recibo tu poder, Señor. Yo recibo el reino de los cielos dentro de mí, Señor. Ahora creo, Señor. Ahora creo, Señor, que vacié mi cuerpo de lo que estorbaba. Y ahora soy lleno, Señor, del reino de los cielos. Ahora mi espíritu, Señor, se regocija en tu reino, Señor. Yo estoy seguro, Señor, que en este momento mi vida va a caminar en poder, Señor, porque soy libre de todo lo que estorba, Señor. Soy bendecido, soy favorecido, soy en salud, camino en salud, Señor, camino en fe, Señor. Soy hombre prosperado, soy hombre rico, Señor, soy hombre bendecido, soy hombre espiritual, soy un hombre que te agrada, Señor. En tu nombre, Señor, yo soy bendecido en la tierra, Señor. Mi descendencia será bendecida en la tierra, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Todas, Señor, mi descendencia serán bendecidas en tu nombre, Señor. No tendré hambre, Señor. No estaré en la miseria. No hay escasez en mi casa. En mi casa hay abundancia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te doy gracias, Padre, porque en este día soy libre. Soy sano, Señor. Todo lo que estorbaba en mi mente, a hoy soy libre de mente, de espíritu, Señor. Y este próximo año, Señor, empezando el día primero, Señor, voy a ayunar, voy a orar, te voy a buscar, Señor. Voy a estar contigo, Señor. Ayúdame a obedecerte, Señor, en toda tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Todo, Padre, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para tu gloria y para tu honra, Señor. Amén. Dile a tu vecino, dale la mano y dile, eres libre. Dile, eres libre. Es libre, hermana, en el nombre de Jesús. Eres libre. Eres libre. Eres libre. Eres libre, Tere, en el nombre de Jesús. Eres libre, José Luis. Somos libres en el nombre de Jesús. Dile a alguien ahí, eres libre, hermano. Eres libre. Eres libre en el nombre de Jesús. Hermana, es libre en el nombre de Jesús. Crea lo que dijo. Crea lo que dijo. Es